Hola Altubers, segundo episodio de nuestra nueva serie Maestros de la Novela Negra. Lo comenzábamos con Dashiell Hammett porque todo el mundo dice que Dashiell Hammett fue el iniciador. Ya veíamos en ese vídeo que en realidad él no fue el iniciador, pero sí fue el nombre más destacado de la primera oleada allá en los años 20. De hecho, su continuador y también nombre bien conocido, Raymond Chandler, a quien dedicamos hoy nuestro vídeo, pronunció una frase, o escribió, mejor, una frase que definía perfectamente el nacimiento de la novela negra. Dijo: Dashiell Hammett sacó el crimen del jarrón chino, como en tantas novelas de Agatha Christie y demás gente que hacía novela enigma, y lo dejó en el callejón, que es justamente donde ocurren los crímenes. Y esta es la definición de novela negra: contar la realidad, cómo era la sociedad en el momento en que se escribe ese libro, y desde luego la posibilidad de criticar los abusos del poder, los desmanes de los poco recomendables corruptos dedicados a hacerse ricos, y bueno, pues si de paso tenían que incumplir la ley, la cumplían tranquilamente. En definitiva, hacer un retrato de la sociedad de la época. Ya hemos hablado de Dashiell Hammett, hoy nos vamos con Raymond Chandler, que sería el segundo gran escritor de esta especialidad. Chandler nació en 1888, es que ya hay que retroceder mucho en el tiempo, en Chicago, y murió en el año 59, ya de 1959, en el siglo XX, en La Joya, en California. Pero en medio nos dejó al menos 7 novelas y media, y un montón de relatos verdaderamente valiosos. Además, reflexiones, análisis, ensayos sobre la novela negra y otras muchas cosas, y desde luego una presencia imponente, además de un nivel literario bastante superior, en líneas generales, sobre el nivel medio de la novela negra. Este hombre fue abandonado por su padre en edad muy temprana, y su madre se empeñó en que recibiera una educación a la altura de los mejores. Así que, como tenía familia en Inglaterra, lo mandó a Inglaterra, y allí el chaval estuvo estudiando durante un montón de años. Incluso allí, a los 12 años, ya escribió su primer cuento, pero era un trabajo académico, o sea que tampoco podemos considerarlo como el primer cuento verdadero de Raymond Chandler. Después participó en la Primera Guerra Mundial, primero en las trincheras, y después decidió hacerse piloto. Lo que pasa es que mientras se preparaba, mientras estudiaba y aprendía el manejo de los aparatos, acabó la guerra y no tuvo que entrar en combate. Regresó a Estados Unidos y allí se empleó como bancario, individuo que trabaja en un banco. No era un trabajo que le volviera loco, así que hizo algún quiebro y consiguió entrar a trabajar en la industria petrolera, de la que fue despedido por su alcoholismo. Parece que hay una constante en los escritores de novela negra, y es que beben mucho y fuman mucho también, por su absentismo, es decir, que iba a trabajar cuando quería, y por el desastre que suponía su trabajo, que nunca estaba a la altura de las circunstancias. Bueno, dados los hechos, Raymond Chandler decidió que lo que él quería era escribir, y se puso a ello. ¿Qué era lo más fácil que tenía a mano? Pues las revistas pulp que contaban historias policíacas. Él hubiera querido escribir la gran novela americana, estar a la altura de La Generación Perdida, por ejemplo, los Hemingway, Steinbeck y demás, pero no tenía posibilidades de alcanzar ese medio, así que se fue a la revista Black Mask y publicó sus primeros cuentos a partir del año 29. El primero se tituló Blackmailers Don't Shoot, pero no se lo tendremos en cuenta porque, según parece, era bastante flojito. Bueno, él siguió escribiendo cuentos hasta que por fin pudo publicar su primera novela, que no es otra que El Sueño Eterno. El Sueño Eterno es un gran debut. Lo que pasa es que es una novela verdaderamente caótica, en el sentido que el bueno de Chandler no se preocupaba demasiado por la intriga policíaca, y él iba a lo suyo, a hacer frases bonitas. Hay una anécdota muy conocida que cuenta cómo Howard Hawks, en el momento de escribir el guión para hacer la película El Sueño Eterno, con Humphrey Bogart y Lauren Bacall y demás, le llamó a Chandler para decirle: oye, Raymond, perdona, pero no consigo entender quién ha matado al chofer. Y el otro contestó: yo no tengo ni idea. Es decir,
que digamos que desde el punto de vista de investigación sus novelas siempre lo han sido bastante mejorables, pero en cuanto a frases monumentales y demás, pues lo cierto es que el bueno de Chandler cumplía bastante. Y aquí presenta a Philip Marlowe, que es un personaje que había tenido otros nombres anteriormente en sus relatos. En realidad, siempre el protagonista de los relatos de Chandler es el mismo, un investigador privado al que una rubia, por ejemplo, un día se le presenta en la oficina y le dice: encuentra a mi marido que ha desaparecido. Y él se pone a la tarea, empieza a investigar, descubre cómo ha ido la vida de ese hombre y saca a relucir algunos asuntos sucios. El sueño eterno es una novela razonablemente breve, pero muy intensa en ocasiones. Empieza con la visita de Chandler a la casa del general Stenwell, que le encarga un trabajo, y allí conoce a sus dos hijas. Hay una especie de rifirrafe amoroso con una de ellas, y bueno, pues la verdad es que es una novela bastante convencional en ese sentido, pero muy cumplidora. La novela tuvo bastante éxito, se publicó en el año 39 y ya al año siguiente se publicó la siguiente novela, que no es otra que Adiós, muñeca, que es una especie de continuación del sueño eterno. De hecho, algunos personajes, además de Philip Marlowe, de la primera novela, aparecen en la segunda. Es verdad que esta novela no tuvo tanta repercusión como la primera, pero de alguna manera vino a consolidar el trabajo de Chandler. La historia: alguien llama a la puerta, entra a la oficina y pregunta: oye, que ha desaparecido fulanito, búsquelo, que usted es un detective privado. Y a partir de ahí, diferentes intrigas y diferentes emociones. Tercera novela del ciclo, La ventana siniestra, título original, La ventana alta, por decirlo de alguna manera. Es otra de esas novelas que tampoco tienen demasiada historia dentro de la trayectoria de Chandler. Son 7 las novelas canónicas, protagonizadas por Philip Marlowe, 7 y media para ser exactos, pero esta tampoco es esa novela clave que lanza al personaje. Sí ocurriría eso con La dama del lago, que es la cuarta novela de la serie, donde obviamente Chandler tiene que encontrar el paradero de una fugitiva y donde hay algo que hace que esta novela alcance cierta popularidad. Muy posiblemente por la versión cinematográfica que se hará de ella, pero también se han hecho otras versiones cinematográficas, luego entraremos en ello, de las otras novelas de Chandler, porque ha sido un autor muy adaptado al cine. Pero bueno, La dama del lago es algo que ya rompe la barrera del conocimiento por parte de gente que no lee novela negra, y Chandler empieza a ser considerado un escritor con todas las letras. Para apoyar una teoría que después comentaremos un poco más ampliamente, digamos que esta novela está basada en los 3 cuentos que aparecen en este volumen. Los 3 cuentos de este volumen son arreglados y convertidos en La dama del lago, porque el bueno de Chandler, ya llegó a confesarlo públicamente, canibalizaba sus propios escritos. Es decir, que como no tenía muchas historias, insistimos en que no se fijaba demasiado en las cosas narrativas, detectivescas y demás, él iba a lo suyo, pues no tenía historias que contar. Entonces cogía historias que aparecían en sus otros volúmenes y las plantaba ahí de manera tan tranquila. Luego incluso llegó a prohibir que sus relatos canibalizados se publicaran. No le salió bien, pero bueno. La hermana pequeña es la quinta novela de la serie de Philip Marlowe. La hermana pequeña es, pues ya lo dice incluso el título, la quinta esencia de las novelas de Chandler. Una muchacha aparece en su despacho y le dice: encuentra a mi hermana que ha desaparecido hace 4 meses. ¿4 meses? ¿Y apareces ahora? Sí, tenía un novio. Y bueno, pues allí va Philip Marlowe a solucionar este asunto y a descubrirnos cómo es la historia. Hablo poco de los argumentos de las novelas porque creo que en el género negro tampoco hay que soltar demasiados spoilers, ¿no? Así que lo dejo ahí. Y ahí ya llegamos a la que es sin duda la novela más conocida y posiblemente la mejor de Raymond Chandler. Esa novela que mencionábamos es, por supuesto, El largo adiós, considerada, incluso por él mismo, su mejor novela. Pero antes, entre La hermana pequeña y El largo adiós, aparece un volumen que es El simple arte de matar. Y son una serie de reflexiones del propio Chandler sobre la novela negra. Y es ahí donde aparece esa frase que dice que Dashiell Hammett sacó el crimen del jarrón chino para colocarlo en el callejón.
y hace reflexiones del tipo de posiblemente en la novela negra haya mucha mala literatura, pero cuando esa literatura es buena, posiblemente haya más buena literatura que en el resto de los géneros. Vendría a ser algo así como la ley de Sturgeon, aquella que decía que el 90% de todo es basura, pero el 10% restante es espectacular. Bueno, Chandler hizo bastante de esto y se recogieron en otros volúmenes, algunos de los cuales tenemos aquí. El simple arte de matar. Pero vamos ya con El largo adiós, que, como decimos, es sin duda la novela cumbre de Raymond Chandler. Aquí se cuenta una historia bien conocida. Al bueno de Chandler le dicen que hay un tipo que ha matado a su mujer y que ha desaparecido y que tiene que encontrarlo. Él conoce a ese individuo y ve que en esta historia hay algunas cosas un poco discutibles, pero bueno, en cualquier caso, él se pone a la tarea, se pone a buscar al individuo, descubre que lo que le habían contado no es cierto, como ocurre siempre en estas novelas, y en definitiva soluciona el caso. Es una novela de donde sale una de las frases más famosas del bueno de Chandler, que es aquella de no le digo adiós ahora, se lo dije cuando tenía sentido, cuando era triste, solitario y final. Que es una traducción un poco rara porque ahí en lugar de era debería ser estaba, ¿no? Pero bueno, está traducida de esa manera y además luego tuvo sus consecuencias. Es también la novela donde aparece la fórmula del gimlet, que es uno de esos cócteles misteriosos que cada cual prepara como le sale de las narices y dice que es un gimlet. El gimlet tiene muy pocos elementos y Chandler lo conocía muy bien y su personaje Philip Marlowe también. Habrá versión cinematográfica como absolutamente con el resto de sus personajes. Y así llegamos a la última novela del ciclo, que es Playback, que es una novela mucho más breve que la anterior. Parece que Chandler a estas alturas ya está cansado de su trabajo, ha tenido esa cima con El largo adiós y casi se está despidiendo del personaje. Su salud tampoco era buena y en consecuencia esta es una novela, digamos, menor, con un Philip Marlowe mayor, más desencantado. Tiene intereses amorosos, siempre los ha tenido en el resto de historias, pero hay una tensión sexual no resuelta. Aquí por fin encuentra el amor que le llevará al matrimonio, casi es un final feliz para la larga trayectoria de Philip Marlowe. Sin embargo, antes de su muerte, el bueno de Raymond Chandler empezó a escribir otra novela, Puddle Springs, donde el bueno de Marlowe aparece ya casado, investigando otra historia, pero la muerte le sorprendió en el camino y no pudo terminar esa novela. La terminó Robert B. Parker, que es el autor de otro personaje de género negro, se llama Spencer, y posiblemente lo conozcan los que nos están viendo a través de una serie de televisión que en su momento fue muy popular, pero hace ya bastantes años. El resultado nunca se consideró muy Chandler, se consideró más Parker, y lo cierto es que es una novela sin más, también adaptada al cine como el resto de su trabajo. Aquí, por ejemplo, tenemos un volumen, Asesino en la lluvia, que nos habla de esos relatos canibalizados que Raymond Chandler no quería que vieran a la luz. Los retiró del mercado en su momento y dijo que no se publicaran más, pero le vas tú a parar a un editor después de que se ha muerto su autor, así que esos relatos fueron recopilados otra vez, puestos en la imprenta y después aparecieron en libros. Así que cuando se lee los libros de Chandler hay cierto aire de familia en todas sus narraciones, en parte porque a veces son ideas compartidas entre los relatos y las novelas y a veces simplemente porque el personaje es siempre el mismo y ha quedado para la historia como Philip Marlowe. Vamos ahora a dar una vuelta a las adaptaciones cinematográficas y también a algunos guiones que escribió Chandler para Hollywood, porque es bien sabido que en Hollywood en esa época llamaban absolutamente a todo el mundo que escribiera medianamente bien para hacer los guiones. Y bueno, pues es una buena decisión que nosotros aplaudimos. Otra cosa es que esa gente se sintiera cómoda, ¿no? Gente como Scott Fitzgerald o Bertolt Brecht, por ejemplo, no hicieron gran cosa en Hollywood, o William Faulkner tampoco, aunque sí hizo un poquito más. Pero bueno, Chandler la verdad es que las pasó moradas, pero su nombre ha quedado relacionado con algunos grandes títulos del cine. Digamos que ya en el año 42, cuando solo tiene publicadas 3 novelas,
Chandler es adaptado al cine en una película que curiosamente se titula El halcón inicia el vuelo. Parece que lo del halcón maltés había creado una especie de mito y había muchos pájaros sueltos por Hollywood. Es una adaptación de Adiós Pequeña, la segunda novela de Raymond Chandler. La siguiente es Time to Kill, que es una adaptación de La ventana siniestra. Parece que nadie le clava el diente a El sueño eterno, que es la primera novela, y quizá hacen bien porque es una novela muy floja. A continuación, Chandler se mete en el trabajo de adaptar una novela de James M. Cain, Doble indemnización, que por aquí es conocida, la versión cinematográfica, como Perdición. El director es Billy Wilder, es un tipo que tuvo sus más y sus menos con Chandler a la hora de escribir el guión, pero el resultado fue una absoluta obra maestra en una atmósfera verdaderamente opresiva, una historia relacionada con una indemnización de seguros y la corrupción de un agente de seguros por parte de la típica mujer fatal. La película seguramente la conocerán, no hace falta decir más, pero cabe recordar que Chandler estuvo ahí haciendo lo posible. También escribió guiones para películas que no han pasado a la historia, como por ejemplo El porvenir es nuestro o Misterio en la noche. Y en esa época, también estamos hablando del año 45, se adapta otra novela del bueno de Chandler con el título de Historia de un detective. El protagonista es Dick Powell y lo cierto es que la película tiene bastante repercusión. El director es Edward Dmytryk antes de convertirse en un delator oficial del Comité de Actividades Antiamericanas y que hizo por aquel entonces películas muy interesantes. Después ya no, pero en cualquier caso Historia de un detective es una película que está muy bien y que nos lleva a continuación a otro de los guiones originales de Chandler, en esta ocasión La Dalia Azul, que aquí ha sido trasladado al papel. Es el guión, no es la novelización del guión, sino simplemente este es el guión que escribió Chandler para La Dalia Azul, que es una película quizá no muy relevante, pero sí es importante en el sentido de que forma parte del ciclo que protagonizaron Alan Ladd y Veronica Lake. Alan Ladd, que después haría famoso como Shane en la película Raíces Profundas, comenzó en el cine negro, de hecho ya había protagonizado La llave de cristal, según la novela de Dashiell Hammett, y Veronica Lake era aquella rubia a la que le tapaba un ojo la melena, que luego convirtió en moda su peinado y creó auténticos problemas porque al final es una forma antinatural de ver solo con un ojo y, en fin, la situación se convirtió en una moda un poco curiosa. Hay una anécdota, bueno, hay una historia que rodea, casi diríamos una leyenda, que cuenta que a Raymond Chandler, que era lentísimo escribiendo el guión, empezaron a rodar la película sin estar terminado el guión, le metieron en un hotel con una provisión inagotable de botellas de whisky y con una fila de limusinas esperando en la puerta con un chofer para que cada vez que terminaba una página del guión, este saliera corriendo en el coche, llegara al plató, se lo diera a los actores y al director y estos rodaran lo que había escrito. Y así, a esperar la siguiente página del guión, mientras este hombre se empapuzaba en alcohol. Bueno, en cualquier caso, la película, si no pasó a la historia de las grandes películas, sí ha pasado a la pequeña historia de las novelas adaptadas de Raymond Chandler. Y después de eso llega ya por fin la adaptación de su primera novela, El sueño eterno, que se convierte en todo un acontecimiento, porque Howard Hawks es un director de prestigio, coge la novela, coge a la pareja que había presentado él en Tener y no tener, es decir, Humphrey Bogart y Lauren Bacall, y la convierte en protagonista de esta película. Es una película repleta de frases afiladas y terribles, como cuando, por ejemplo, el protagonista le dice al coronel Steamboat, su hija es terrible, ha intentado sentarse en mis rodillas cuando todavía estaba de pie. Y hay momentos como la entrada de Humphrey Bogart en una librería donde está Dorothy Malone de dependienta y pide una versión del Ben-Hur de Lewis Wallace de determinado año que tiene una errata y demás. Es decir, el bueno de Hawks hace hincapié en lo que más interesa a Raymond Chandler, es decir, el guión, la escritura, los diálogos
Y el resto, como quién mató al chofer, pues le importa como menos. La intriga policíaca le importa menos. Howard Hawks era un tipo que tenía una máxima, y era que una buena película la componen una colección de buenas secuencias. No estoy totalmente de acuerdo con ello, pero él tenía su sistema y la verdad es que le dio muy buenos resultados a lo largo de toda su carrera. Bueno, después de esto, estamos en el año 46, después de esto se hace una curiosa película que va a utilizar un sistema razonablemente nuevo en ese momento, como es la cámara subjetiva. Es una adaptación de La Dama del Lago que dirige y protagoniza Robert Montgomery. Lo de protagonizar es un decir porque la cámara subjetiva, ya sabéis, es aquella que son los ojos del protagonista, es decir, al protagonista no se le ve nunca, salvo que se refleje en un espejo o algo parecido, y es verdad que en algunos momentos aparece Robert Montgomery como tal, pero lo cierto es que son los ojos del personaje quienes ven todo lo que está ocurriendo. En aquel entonces se hicieron algunas versiones de este tipo de cine, pero no resultaba del todo interesante porque era un poco cansado estar en los ojos del personaje. Por ejemplo, Delmer Daves lo hizo mejor en otra película protagonizada por Humphrey Bogart y Lauren Bacall, que se tituló Senda Tenebrosa, que contaba cómo al principio el personaje se iba viendo las cosas, es decir, el espectador lo ve con los ojos del personaje, pero a partir de un momento en que el personaje cambia de cara ya es normal. Una película entera con cámara subjetiva es un poco pesadita, pero tuvo tanto éxito que inmediatamente a continuación se hizo otra adaptación de Chandler, en concreto una adaptación de La Ventana Siniestra, que se tituló El Doblón Bridges. Bueno, la película está hoy absolutamente olvidada, así que no pasa absolutamente nada. De hecho, Robert Montgomery estaba tan contento con lo que estaba haciendo que llevó uno de los relatos de Chandler a su serie televisiva, que eran aquellas series que era Alfred Hitchcock presenta, en este caso George Montgomery presenta, una historia basada en Chandler. Estamos en el año 50 y a Chandler le llama Alfred Hitchcock para que adapte una novela de una nueva escritora que ha descubierto y que se llama Patricia Highsmith. La novela es Extraños en un tren y allá se va el bueno de Chandler a tener broncas con el director, como es habitual en prácticamente todas sus películas. Fijaos en que el reparto de guionistas de Extraños en un tren es William Faulkner, Leigh Brackett y Raymond Chandler, que la verdad no está nada mal para una adaptación cinematográfica de una novela, por otra parte, interesante, convertida en una obra maestra por el bueno de Alfred Hitchcock. Eso lanzó a la fama a Patricia Highsmith. No sirvió demasiado para afianzar la fama de Chandler, pero lo cierto es que ha servido para después tener un montón de adaptaciones en las que los personajes van cambiando. En lugar de dos tipos que se encuentran en un tren, son dos mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que es una historia casi canónica que el bueno de Chandler ayudó a completar. Después incluso hay una adaptación de Extraños en un tren para un capítulo de la serie 77 Sense Street, que era una serie que por los años 60 gustaba mucho y que tuvo esta adaptación basada también en el guión de Chandler. Y después ya nos encontramos en el año 59 con una serie protagonizada por Philip Marlowe, que no sigue necesariamente las historias de Chandler. Hay inspiración e incluso algunas adaptaciones más o menos justificadas, pero los guiones son diferentes en muchas ocasiones. El protagonista es Philip Carey, que fue un actor de segunda fila, pero muy característico del cine negro, es decir, cara alargada, rasgos afilados, muy gesto de estar haciendo algo intenso y tremendo, y bueno, pues ahí está esa historia que tuvo 26 episodios, que no está nada mal para la época. Ya entramos en los años 60 y ahí nos encontramos con otra adaptación curiosa, que es Marlowe, detective muy privado. Es una adaptación de La hermana pequeña y está protagonizada por James Garner, que por aquel entonces era un actor emergente, un actor joven. La verdad es que es una película medio paródica, medio humorística, que no va a ninguna parte y que solo es recordada hoy por ser la primera vez
que aparecía en el cine, no en la televisión, que ya había aparecido en el cine estadounidense, el bueno de Bruce Lee. Aparece en un par de secuencias, le rompe el despacho al investigador y sigue su camino. Ya había protagonizado, por ejemplo, la serie El Avispón Verde. Bueno, después de esto tenemos la adaptación de Largo Adiós, que es, yo diría que la cumbre de las adaptaciones del bueno de Raymond Chandler. El Largo Adiós está protagonizada por Elliot Gould, está dirigida por Robert Altman, que es un director que siempre ha andado en los límites de la industria de Hollywood, que siempre ha hecho lo que le ha dado un poquito la gana, y aquí hace una particular versión de la novela y hace una particular película que no gustó mucho a los productores, que fue un razonable fracaso en taquilla, pero que a los seguidores de Chandler les volvió prácticamente locos. Así que, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, pues a partir de ahí nos encontramos con que el tramo siguiente está repleto otra vez de adaptaciones de Raymond Chandler, porque, bueno, pues es un tipo al que parece querer mucho la industria. Un detalle de El Largo Adiós es que tiene una aparición estelar de uno de los actores que después se convertirá en mítico, que es Arnold Schwarzenegger, que hace de Ampón y que en un momento determinado pues aparece en calzoncillos. Algo que después repetirá, no él, sino su eterno rival Sylvester Stallone en otra adaptación del bueno de Raymond Chandler. Estamos en el año 73, en ese año se hace también una adaptación del guión de Perdición a cargo de Jack Smith y de un jovencísimo Steven Bocco, que después triunfaría en la televisión. Nos vamos ya al año 75, donde aparece de nuevo Philip Marlowe, en esta ocasión interpretado por un actor insospechado y que además es el único que repetirá actuación, que es Robert Mitchum. Esta película se titula Adiós muñeca, obviamente es una adaptación de la segunda novela de Raymond Chandler, protagoniza Robert Mitchum y la verdad es que la película, dirigida por Dick Richards, fue un auténtico descubrimiento, porque Richards fue un director que no hizo muchas películas, pero dejó una impronta de buen cineasta y de cosas interesantes que contar. Y la verdad es que tuvo tanto éxito que inmediatamente a continuación hicieron una nueva versión del Sueño Eterno, que entre nosotros se tituló Detective Privado. Así de claro, muy inferior a Dick Richards, dirigida por Michael Winner y protagonizada por Robert Mitchum, con James Stewart en el papel del coronel Steelwood, y luego un plantel de actores ingleses, porque la película se rodó en Inglaterra. Pero ya digo que no pasará a la historia. En el año 82 se hace una nueva serie de televisión con Powers Booth como protagonista. También es una cara muy característica del cine negro y del cine de acción, y alcanza hasta los 11 episodios, no tiene gran trascendencia, pero ahí queda. Y ya en el año 98 se hace una adaptación de la novela Poodle Springs, esa que no terminó Raymond Chandler y que, protagonizada por James Caan, llega a las pantallas. Después, en el año 2014, se hace una adaptación de El Largo Adiós en la televisión japonesa, que desconozco totalmente, por supuesto, y hay una última muestra de la aparición del bueno de Philip Marlowe en la película Marlowe, dirigida por Neil Jordan y protagonizada por Liam Neeson, que es una adaptación de una novela que no escribió Chandler y de la cual hablamos ahora mismo. La verdad es que la película no es nada destacada, a pesar de que en su momento cerró el Festival de San Sebastián y fue muy apreciada. La novela en la que se basa es esta, que se titula La rubia de ojos negros y que está escrita por Benjamin Black, es decir, John Banville. John Banville es un escritor de literatura general muy prestigioso, de gran altura, y que tiene una vertiente de novela negra que firma con el nombre de Benjamin Black. Bueno, pues le ofrecieron hacer una novela al estilo de Chandler, y como Chandler era literariamente elevado, al bueno de Benjamin Black no le molestó en absoluto y simplemente se puso a la tarea. El resultado,
Pues una novela bastante canónica, que cuenta las historias. Efectivamente, la rubia de ojos negros aparece en el despacho del bueno de Philip Marlowe y le encarga un trabajo y él se tiene que poner a la tarea. No es excesivamente brillante, de hecho hay novelas de Jonathan Black que son mejores que esta, pero la verdad es que cumple con el precepto perfectamente. Y ya para terminar, digamos que hay escritos de todo tipo. Este, por ejemplo, a mis mejores amigos no los he visto nunca. Es una recopilación de escritos de Chandler, de escritos periodísticos, de sus propios diarios. Hay poemas, hay cosas que él iba escribiendo aquí y allá y que fueron recopilados. Bueno, la verdad es que hay reflexiones muy interesantes. Lo que pasa es que este es un libro para muy cafeteros, es decir, para gente que conoce perfectamente a Raymond Chandler y a su personaje, Philip Marlowe. Y finalmente mencionaremos este triste, solitario y final, que, como he dicho antes, viene de una frase del largo adiós. No le digo adiós ahora, se lo dije cuando tenía sentido, se lo dije cuando era triste, solitario y final. Y esta es una novela del gran escritor argentino Osvaldo Soriano, que quiso homenajear a Chandler y hacer un repaso de lo que era el Hollywood de los años 30. Y así nos cuenta una historia relacionada con Stan Laurel, el flaco del gordo del flaco, y bueno, pues donde aparecen multitud de personajes con el buen hacer de Osvaldo Soriano, que tenía un encanto fantástico para escribir novelas. Y así termina nuestro amplio y minucioso repaso a la historia de Raymond Chandler, que hay que ver con 7 novelas y media solamente lo que ha dado de sí a través de películas, series de televisión, publicaciones variadas y de todo tipo, y sobre todo de leyenda, por lo que tiene de importancia dentro de la mitología de la novela negra. Volveremos en esta serie, maestros de la novela negra.